Saludo, mi nombre es Kevin Rojo, soy estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez, cursando el trayecto 1, trimestre 3 del Programa Nacional de Formación de Psicología Social. En esta ponencia vamos a exponer el informe que se llevó a cabo durante el contenido tratado de los 2 trimestres de la unidad curricular Psicología Social, Teoría y Aplicaciones. En cuanto a la disciplina en la psicología social, se puede decir que es una bisagra que dialoga con la misma ciencia para promover la mejor calidad de vida, ya que ésta utiliza la investigación participativa para el estudio de demostrar, construir con conocimiento científico y rebelde mediante teorías que comprendan los fenómenos sociales, principalmente de la conducta humana, ya que estas son respuestas a los estímulos percibidos del exterior y los procesos de información que tenga de la subjetividad y la objetividad para reflexionar, pensar sobre la realidad y actuar en ella. Por otra parte, entender que la psicología social como disciplina científica se caracteriza por ser una interciencia operativa para comprendernos como humano, como complejidad y por ende como sociedad. Es decir, comprender cómo funcionan los procesos mentales, el pensamiento, el sentimiento, la interacción del individuo que es influida por la presencia real o implícita y los cambios sociales que se dan día a día en nuestro entorno. Y cómo mejorar nuestra manera de convivir, de cooperar entre personas, grupos, sociedades, comunidades, organizaciones. Es importante entender que la psicología social se hace en la práctica, ya que no existe un manual de esta. Y por lo tanto es necesario comprender cómo funcionan los procesos sociales y cómo estudiarlos, para así estudiar la psicología. Es importante reconocer que la disciplina está en crisis y hay cosas dentro de la psicología social que no son ciencia y se hace mal uso de esta, ya que es muy joven y por ende debemos entender que esto es una forma de pensar y responder a la realidad. Y hay que tener claro que la ética es el principal valor de la psicología social. En el ámbito personal, ya que somos nosotros mismos un sujeto activo que construye conocimiento absoluto y generales, ya que somos un sistema vivo, cambiante y por lo tanto complejo. Además, la psicología social nos permite comprender los procesos cognitivos y entender la conducta de cómo interpretamos el mundo real, ya que podemos transformar la realidad. Y esto es posible a que somos nosotros mismos los que creamos ciencia. Y es ahí donde se le da forma a la psicología social, ya que las emociones tienen una carga semántica y es de ahí donde comenzamos a operar desde nuestra subjetividad para dar respuesta a los fenómenos objetivos para su construcción. Dentro de la psicología social, esta nos enseña a conocernos a nosotros mismos, a tener un autoconcepto, una autopercepción, a una auto observación de nosotros. Y esto nos coloca un poco los pies polvorosos, porque nos obliga a pensar respecto a cómo piensan de mí y a comprender cómo piensan de mí. Y esto es posible en los procesos mentales. Ahora, podemos afirmar que el ser humano determina su realidad por medio como la percibe. Y esto es por los conocimientos almacenados, los heurísticos, que son atajos mentales, ya que el individuo responde a los estímulos, y los sesgos que modelan la conducta del cómo percibimos los fenómenos estímulos. Y es entonces donde los perjuicios, creencias y realidad culturales se le da sentido en el contexto. Ahora, finalmente podemos decir que la psicología social nos ofrece la posibilidad de transformarnos nosotros mismos y la realidad y con los grupos. Morales, en la definición de psicología social, nos da a entender que este estudia diversos procesos amplios, complejos y que tienen mucha interconexión, que se clasifica en función de su naturaleza, los procesos naturales, individual, grupal, social, macrosocial, y todos estos procesos son abordados de su amplitud. Este también estudia los movimientos colectivos y la influencia, como son los estereotipos, la persuasión, el prejuicio, la condición social, la relación interpersonal, el altruismo y la identidad, entre otros. La definición de psicología social que adopta Moral es la de Alport, quien dice que intento de comprender y explicar cómo el pensamiento
el sentimiento y la conducta de las personas individuales resultan influidas por la presencia real, imaginado o implícito de otra persona. Esto es lo que nos dice Morales. Lo objetivo y la subjetividad. Con respecto a la objetivo y la subjetividad en la ciencia, esta consiste en la construcción y comprobación de las explicaciones de los fenómenos. Para ilustrar la objetividad y la subjetividad, esto se diferencia como se perciben las cosas, ya que se puede diferenciar dependiendo del sujeto, donde lo objetivo es puesto por delante es, y puede ser comprobable de una manera formal. Por otra parte, lo subjetivo es aquello que depende de otra cosa, que puede ser demostrado con argumentos y se sostiene en el punto de vista del individuo. Como modo de ejemplo, en la imagen vemos un gato, hay dos personas, un hombre y una mujer, que están allí mirando. Cualquiera puede preguntar si ese gato allí si es un gato, y la respuesta será afirmatoria, sí, ya que todos dos la pueden percibir al mismo tiempo. Es pues una realidad objetiva que no cabe según lo observado. Ahora, los dos se imaginan al gato del por qué está gordo. Una de ellas se imagina que durmió mucho, mientras que la otra se imagina por comer un ratón. Ahora, ¿quién tiene la razón? En este caso, debemos saber que cualquiera la tiene, ya que se trata de una percepción subjetiva del gato. Por lo tanto, esta tiene que ver con su sensibilidad de sus observadores, que con la existencia real del gato. Pablo Páramo nos habla de la construcción psicosocial de la identidad y del ser. Desde el punto de vista psicológico y social, eh, estas no son atribuidas del sujeto, sino se construye socialmente por elementos culturales como el lenguaje, la disciplina científica, los discursos ideológicos, a la cual, a partir de una interacciones sociales con la familia, y las personas que conozcamos a lo largo de la vida. Esto va a definir cómo actuar en un contexto que nos rodee. Como señala Burr en 1959, nuestras identidades son construidas y no descubiertas. Por otra parte, el ser es algo interno, como las experiencias mentales, de la subjetividad, el autoconcepto que tengamos nosotros. Entonces podemos decir que la identidad son adquiridas por las interacciones sociales, y el ser es una construcción psicosocial. Historia de la psicología social de Susanna Simon. Ella nos trata de explicar la importancia de conocer los procesos de los intercambios sociales y la necesidad de comprender la conducta humana a partir del contexto histórico, que es muy importante para saber las problemáticas de hoy día, ideológicos y políticos. Y nos enseña que la psicología social busca su propia definición para diferenciarse de cualquier otra disciplina amiga y vecina que sea muy parecida. Y entender que esta se refunda por ser una disciplina joven que tiene muchas dificultades, problemáticas metodológicas, ya que busca el pensamiento humano y explicar la vida. Amalia Blanco Abarca, catedrático de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, considera que hay tantas definiciones de psicología sociales y tantas psicologías sociales como profesionales la practican. Según esta autora, la psicología social es un personaje que se esconde detrás de diversas máscaras con ciertas coherencias y unidades. Citados por Simon. Para concluir, la psicología social se practica, ya que no existe un manual que diga cómo es. Esta se establece en el contexto, porque no es lo mismo decir psicología social en Venezuela que psicología social en Argentina. Ibáñez nos introduce a las grandes orientaciones teóricas tradicionales y sus correspondientes teorías del medio alcance. La psicología social, como cualquier ciencia, es precisa, y esta le da sentido a la investigación mediante teorías que estudia esta misma, ¿verdad? Que viene principalmente de la psicología y muy poco de la sociología, ya que esta
estudia la conducta social de las personas a partir de los conocimientos y experiencias previas. Los procesos psicosociales desde la perspectiva evolucionista de Elena Gaviria. Esta nos da una aportación de la revolución de la teoría de Darwin y nos trata de explicar que todavía sigue una continuidad evolutiva del ser humano, no solo de lo morfológico y fisiológico, sino también de nuestra mente y nuestra conducta para comprender los procesos evolutivos que somos un factor integral biopsicosocial donde lo biofísico, los aspectos psicosociales como el deseo y el medio social son estudiados para comprender los procesos psicosociales y la conducta. Las teorías implícitas de la personalidad TIPS de Olza. Esta nos trata de explicar en este libro que las teorías implícitas de la personalidad son teorías ingenuas, no son teorías científicas sobre la personalidad, ya que es un proceso cognitivo a partir de una observación de una conducta del ser humano. Se deduce un rasgo de la personalidad del sujeto, pero trata de explicar cómo se aplica y cómo funciona en los procesos cognitivos, para así darle un perjuicio y entender cómo es la otra persona a partir de la observación. Finalmente, la psicología social se encarga de estudiar básicamente las actitudes sociales, los roles, el estatus, cómo interactúan en grupo, cómo influye la cultura en la conducta, cómo se percibe la realidad. Este estudio científico se puede definir en tres: las relaciones sociales, el pensamiento social y la influencia social, donde las relaciones sociales podemos conseguir los prejuicios, la agresión, la identidad y el ser, el comportamiento. En los pensamientos sociales podemos conseguir cómo nos percibimos, lo que creemos, los juicios que hacemos y nuestras actitudes. En las influencias sociales podemos conseguir la biología, la cultura y los grupos de personas. Gracias.